En los desiertos congelados de Manchuria, durante un feroz invierno de 1910, se estaba propagando una mortal plaga. Pueblos enteros quedaron en silencio y en solo 6 meses, 60.000 personas fueron asesinadas. Pero gracias a los esfuerzos de un médico, fue la primera vez que se usó equipo de protección personal ante un brote de tal magnitud, reduciendo significativamente el número de muertes. En el episodio de hoy, cubriremos los horrores de la peste de Manchuria. Quizás sea útil comenzar con una descripción de la peste que arrasó Manchuria. Fue causada por la bacteria Yersinia pestis, la misma bacteria responsable de la muerte negra que asoló Europa en el siglo XIV. La peste tiene dos tipos clínicos, bubónica y neumónica. La causa de la infección determinará qué tipo de peste contraerá una persona. El tipo de peste más común es la peste bubónica, que se transmite por la mordida de una pulga infectada. Este es el tipo que causó la muerte negra y se caracteriza por los bubones hinchados, fiebre y durante la muerte negra una tasa de mortalidad de entre el 30 y el 75%. Sin embargo, la peste neumónica es mucho más tóxica y mucho más mortal. Afecta los tejidos pulmonares dentro de las 24 horas de exposición y puede transmitirse por el aire de humano a través de gotas infectadas cuando una persona infectada tose. Los síntomas de la peste neumónica se presentarán de 1 a 4 días después de la exposición a la bacteria. Los síntomas comenzarán con una sensación de frío, pérdida del apetito y dolor de cabeza. Dentro de las 24 horas, el paciente tendrá una tos con sangre debido a la infección de los pulmones. Si no se trata adecuadamente, la aparición rápida de síntomas matará al paciente muy rápidamente, siendo la septicemia pulmonar generalmente la causa de la muerte. Se entiende que la fuente de la bacteria es la marmota tabagún, un animal parecido a la marmota que se caza por su piel. La demanda de tales pieles baratas explotó, lo que llevó a muchos cazadores migrantes a trasladarse a Manchuria. Muchos eran inexpertos, manejaban incorrectamente las marmotas infectadas y vivían en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Todo esto resultó ser el ambiente perfecto para que la enfermedad se propagara. La peste comenzó en el otoño de 1910, con el primer caso cerca de la frontera ruso-china. Pronto se identificaron casos en Harbin, una ciudad con alrededor de 60.000 personas. Después del fin de la guerra ruso-japonesa, que concluyó en 1905, ambas naciones continuaron manteniendo una presencia en Manchuria. China, Rusia y Japón compitieron por los recursos de Manchuria y las redes ferroviarias de la región estaban interconectadas. En Harbin había trabajadores y comerciantes rusos, chinos, japoneses, europeos y americanos. Esto significaba que cuando la peste golpeó, muchos países tenían un interés legítimo en lidiar con el brote. Para enero de 1911 se habían registrado más de 10.000 muertes. A menudo, las tasas de mortalidad se acercaban al 100%, con hasta 150 personas muriendo al día. En Harbin, 5.000 personas murieron en cuestión de semanas, muchas muriendo después de solo 48 horas de presentar síntomas. Se utilizaron todo tipo de intentos para curar la enfermedad, pero sin éxito. A los pacientes se les sangraba, se les recetaba mercurio y remedios herbales, pero nada funcionaba. Como la peste golpeó en invierno, las temperaturas de menos 30 grados Celsius significaban que era imposible cavar tumbas. No se podían quemar los cuerpos lo suficientemente rápido, dejando cuerpos congelados apilados como leña. Se dejaron para ser devorados por los perros salvajes. Hay una imagen fácilmente disponible en línea que no es adecuada para YouTube, que muestra a un profesional médico con equipo de protección completo al lado de los restos congelados de las víctimas de la peste. Están literalmente apilados como troncos. Un despacho escrito en la revista Medical Lancet describió los horrores de la siguiente manera: la actividad humana en este lugar parece haber muerto completamente. Las calles están vacías y desiertas y todas las casas están desoladas. Solo los perros deambulan por las calles,
aullando y alimentándose de los cadáveres de sus antiguos dueños. El hedor es horrible. A medida que la situación empeoraba cada vez más, las autoridades chinas ordenaron una investigación sobre la plaga. El hombre al que se le encomendó liderar la investigación fue el doctor Wu Liantai. Nació en Penang, Malasia Británica, en 1879, hijo de padres que eran inmigrantes chinos. A los 17 años, ganó una beca para estudiar en la Universidad de Cambridge, ganando muchas becas y premios durante sus estudios, y se especializaría en enfermedades tropicales. A pesar de su claro talento, luchó para encontrar trabajo en Malasia Británica y en 1907 se mudó a China. Allí fue nombrado vicedirector del Colegio del Ejército Imperial cerca de Beijing. Cuando la enfermedad golpeó por primera vez, el Dr. Wu visitó Harbin y vio de primera mano los efectos mortales de la plaga. El Dr. Wu escribiría en su autobiografía lo siguiente: en todas partes veía a personas sufriendo de fiebre alta, tosiendo sangre y muriendo repentinamente. Hasta donde alcanzaba la vista, las carreteras estaban cubiertas de cadáveres. Pudo realizar una autopsia a una mujer japonesa, lo cual en ese momento no estaba permitido en China, pero se le permitió hacerlo siguiendo un mandato presidencial que le permitía investigar la peste correctamente. El Dr. Wu notó daño en los pulmones de la mujer y confirmó que la peste era neumónica y no bubónica, lo cual se sospechaba inicialmente. Al darse cuenta de que la enfermedad probablemente se propagaba por el aire, solicitó a las autoridades chinas que proporcionaran máscaras adecuadas para todos los profesionales de la salud. Al Dr. Wu a menudo se le llama el hombre detrás de la máscara, visto como el inventor del uso de cubiertas faciales para prevenir la propagación de la peste neumónica. Sin embargo, existían máscaras similares en otros países y estaban hechas de gasa o cualquier material que pudieran encontrar. Lo que el Dr. Wu sí popularizó, sin embargo, es un tipo de máscara que se inspiró en los ventiladores victorianos. Esta era una máscara hecha al acolchar capas de algodón y gasa con cuerdas para que el usuario pudiera asegurarla a su cabeza. La máscara fue diseñada para ser barata y fácil de fabricar y es la precursora del respirador 95. El Dr. Wu se aseguró de que todos los que necesitaban una máscara tuvieran acceso a máscaras baratas y fácilmente disponibles para ayudar a controlar la plaga. Pero no todos creían en el Dr. Wu y algunos ignorarían por completo sus hallazgos. Uno de los críticos más vocales del Dr. Wu fue un médico francés llamado Gerald Mesquinet. Gerald había lidiado con varios brotes de enfermedades en Manchuria y se unió rápidamente a los esfuerzos para lidiar con la peste, pero desestimó los hallazgos del Dr. Wu y creía que las máscaras eran anticientíficas y no ofrecerían ninguna protección. Solo unos días después de ver a los pacientes sin máscara, Gerald falleció a causa de la peste. Pero la muerte de Gerald resultó ser un punto de inflexión. Los médicos y funcionarios restantes ahora entendieron que el Dr. Wu no solo tenía razón sobre sus métodos, sino que sus métodos podrían salvar sus vidas. Otro ejemplo notable para lidiar con la peste fue la cuarentena. Aquellos con casos sospechosos y aquellos que habían estado en contacto con personas infectadas fueron puestos en cuarentena en vagones de tren. Si no se desarrollaban síntomas después de 5 días, las personas en cuarentena eran liberadas con una pulsera de alambre que las identificaba como libres de enfermedad. Si la enfermedad golpeaba en casa, todo el hogar era aislado y cualquier artículo contaminado era destruido. Escuadrones de trabajadores, vestidos de pies a cabeza, con equipo de protección personal, recorrían las ciudades, buscando a cualquier persona que mostrara signos de infección. Estas personas serían examinadas, puestas en cuarentena y cuidadas lo mejor que pudieran, pero la mayoría simplemente moriría. También se suspendieron los viajes para evitar que la plaga se extendiera a otras regiones. Se entrenó a cientos de profesionales médicos en cómo lidiar mejor con la plaga y hacer cumplir las reglas de cuarentena. Estos pasos estrictos y sin precedentes resultaron ser efectivos, ya que para marzo de 1911 el brote de la plaga había terminado. Pero en solo 4 meses, la peste de Manchuria se cobró aproximadamente 60,000 vidas.
La mayoría de las víctimas murieron días después de mostrar síntomas. La mayoría de los que murieron eran trabajadores y cazadores chinos, pero también perecieron muchas personas rusas y japonesas. La enfermedad tenía el potencial de convertirse en una catástrofe global, pero gracias al arduo trabajo de 11.000 trabajadores desconocidos y al liderazgo del Dr. Wu, se evitó lo peor. La primavera, después de que se controló la peste en China, el Dr. Wu organizó la Conferencia Internacional de la Peste, la primera cumbre médica a gran escala de su tipo. Los respiradores y mascarillas fueron un punto focal de la conversación, y muchos académicos occidentales creían que podían prevenir eficazmente la peste. La comunidad internacional estaba ansiosa por conocer las medidas tomadas, dándose cuenta de que un esfuerzo global unificado para combatir tales brotes sería vital. Debe notarse que esta reunión tuvo lugar mucho antes de la creación de la Organización Mundial de la Salud, que se fundaría en 1948. Los participantes de esta conferencia incluyeron a los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, México, Países Bajos, Austria-Hungría, Rusia, Japón y China, con la asistencia de más de 30 expertos líderes. Allí discutieron las consecuencias de los pacientes asintomáticos, los superpropagadores, y promovieron el uso de la medicina occidental y la salud pública en China. Lo que se aprendió en la peste de Manchuria daría forma a la respuesta a futuros brotes de enfermedades mortales en las décadas venideras. En los años siguientes, Wu continuaría su trabajo en la prevención de enfermedades. En brotes de enfermedades posteriores, él mejoraría el diseño de su mascarilla. En 1915, el Dr. Yu fundó la Asociación Médica China, la asociación médica no gubernamental más grande y antigua del país. Durante la gripe española, los médicos usarían la mascarilla Wu, y los respiradores de hoy pueden rastrear su linaje hasta las mascarillas usadas durante la peste de Manchuria. Durante la invasión japonesa de Manchuria en 1931, el Dr. Wu fue arrestado por los japoneses bajo sospecha de ser un espía. En 1937 se convirtió en el primer malasio nominado para el Premio Nobel de Medicina. Se le otorgó esto por su trabajo durante la peste de Manchuria. Regresaría a Malasia en 1937 para trabajar como médico general, pero la Segunda Guerra Mundial lo vería atrapado entre los ocupantes japoneses y el movimiento de resistencia malasio. En un momento fue capturado y rescatado por la resistencia, y más tarde evitó el encarcelamiento por parte de los japoneses solo porque había tratado con éxito a un influyente oficial japonés. El Dr. Wu continuaría practicando medicina hasta su muerte el 20 de enero de 1960. Tenía 80 años cuando falleció. La peste de Manchuria es un ejemplo verdaderamente perturbador de una enfermedad mortal. Su tasa de mortalidad cercana al 100% podría haber resultado en una pandemia global con consecuencias devastadoras. Pero también es una historia de la importancia de la unidad internacional ante una catástrofe médica. La plaga unió a los rivales competidores de Japón y Rusia para trabajar juntos, obligándolos a combatir una enfermedad mortal en lugar de continuar con sus planes para dominar Manchuria. El legado del Dr. Wu es algo que todos deberíamos recordar, ya que sus contribuciones impidieron que la peste de Manchuria se convirtiera en una pandemia aún más infame. Gracias